Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. ¿Existe el infierno? No se preocupen, hoy les hablaré de ello. Para poder responder esta pregunta es necesario hacer primero un poco de historia, ¿verdad? Para que lleguen a comprender a fondo de dónde surgió ese concepto de lugar del castigo eterno, ¿verdad? Y es que si analizan el Antiguo Testamento, podrán darse cuenta de que no existe en él ni una sola mención que haga referencia al infierno como tal. Es decir, es como si no estuviese inventado. Sí aparece, en cambio, la palabra Seol o Sheol, pero que no tiene nada que ver con la idea del infierno, que surgió mucho tiempo después. En este concepto no está implícito ni el fuego ni la condenación eterna, sino simplemente se refiere al lugar o la mansión de todos los muertos. Dice Jacob en Génesis 37-35, cuando pensó que su hijo José había muerto, decía lo siguiente: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y en Isaías 38:10, Ezequías, rey de Judá, dice también lo siguiente: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. En el capítulo 14, versículos 9 y 11, Isaías dice contra el rey de Babilonia: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y es que la palabra Sheol proviene de la voz hebrea Shael, que quiere decir examinarse, o inquirir, o interrogar, es decir, reflexionar. Lo cual quiere decir que el concepto que se tenía antiguamente sobre el Seol no era el del castigo eterno, sino simplemente el lugar donde entraban los que morían, ¿verdad? Donde entraban en reflexión o donde tenían que esperar. Bien, según muchas religiones, el infierno, que ya saben que procede del latín infernum o inferus, inferior, subterráneo, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna judío y al tártaro griego. Pues bien, en la teología católica, el infierno es una de las 4 postrimerías del ser humano. A veces no se lo considera un lugar, sino un estado de sufrimiento. Y en contraste con el infierno, pues existen otros lugares, ¿verdad?, después de la muerte, que pueden ser neutrales, por ejemplo, el Sheol judío, o pueden ser felices, como por ejemplo el cielo cristiano. También existen muchos otros versículos que muestran que no solo se veía el Seol como el lugar de espera y reposo de los muertos, sino que había quienes pensaban que los vivos también podían llegar a él, como en el Salmo 16, 9, 10 de David, que dice así: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. En el versículo 16:30 de Números se puede leer: se dice que los que pecaron y se levantaron contra Moisés, Dios los hizo descender vivos al Seol. En el Salmo 55:15 también se puede leer: desciendan vivos al Seol
porque hay maldades en sus moradas. ¿Qué les parece? Bueno, pues al ser traducida al griego, la Septuaginta en Alejandría, allá por los años 250 y 100 más o menos antes de Cristo, aparece por primera vez en lugar de la palabra Sheol, la palabra Hades, que según la tradición helénica, pues era el lugar de abajo, era el concepto de un hoyo o fosa, una tumba o un lugar debajo de la tierra. Hades proviene de Alfa y de Eido, que en esta concepción quieren decir nada y también saber o conocer, por lo que el concepto es el de no saber nada, ignorarlo todo, estar en tinieblas. Y es que en realidad el Hades, ¿saben lo que era? Era una pequeña ciénaga o vertedero e incinerador de basuras, ¿verdad?, que existía en las afueras de Jerusalén, justo en la puerta sudoeste, en el lado izquierdo, que estaba abierta hacia el valle, un valle conocido como el Valle del Hijo de Hinnom. Pueden ver esto en Jeremías 7:31 y 19:2:6, con una filtración de un derivado de petróleo, ¿verdad?, que es lo que surgía allí, al que dieron el nombre de Betún de Judea, que seguro que reconocerán, y del que pronto descubrieron que era inflamable. Así que arrojaban en él las basuras de la ciudad, y hubo casos en que también tiraban allí los cuerpos de los malhechores y ladrones, a los que de vez en cuando el populacho linchaba sin más contemplaciones por sus fechorías. Esto coincidió con la entrada de Israel al paganismo a través de los reyes idólatras, ¿verdad?, en ese valle de Hinnom, llamado también Gehinnom, porque estos reyes paganos comenzaron a institucionalizar aquellos actos vandálicos realizando sacrificios humanos sistemáticos en aquellos pozos, siempre en honor del dios Moloch. Fíjense en Levítico 18:21 y 22:5, y también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23:10. Estos actos inhumanos influyeron para darle al valle de Gehinnom el contexto del lugar, pues, de lo más terrible, de lo inmundo, ¿no? Y luego, pues, pasó a ser considerado lo que ya conocen, el infierno o purgatorio judío, así como el infierno cristiano también. Poco después aparece el concepto de la barranca para quemar las cosas impuras, y a similitud de Israel en el desierto, se adopta en Jerusalén la costumbre de usar ese lugar de la parte baja de la ciudad donde se quemarán todos los desechos y la basura. A estos lugares, en recuerdo de los sacrificios humanos que se hicieron en el valle de Gehinnom, se les llamó finalmente Gehenna. De esta manera, cuando se quería hablar del lugar que correspondía a todo lo impuro, ¿verdad?, lo más bajo, se hablaba de la Gehenna. Fíjense en este texto. Si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor es que perezca uno de tus miembros a que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna. Esto lo decía Mateo en 5:29. De la palabra infierno, como les decía, no aparece en el Antiguo Testamento y comienza a aparecer oficialmente en las Escrituras cuando se hizo la versión latina llamada Vulgata de la Biblia, en el siglo IV después de Cristo, ¿verdad? La traducción estuvo a cargo de San Jerónimo, quien en compañía de sus colaboradores decidió que la palabra infierno era la que mejor reunía en uno solo todos los demás conceptos, es decir, Sheol, Hades, Gehenna, etc. La Vulgata, ¿verdad?, esa Biblia, esa traducción de la Biblia, se impuso con el tiempo sobre las demás traducciones latinas, y allá por el año 1546 el Concilio de Trento la proclamó como la versión oficial de la Iglesia Católica. Y fue así como la unión de varios conceptos diferentes en uno solo creó un concepto nuevo de lo que originalmente eran el Sheol, el Hades y la Gehenna, que dejó de ser, pues, uno el lugar de descanso, de espera y de reflexión de los muertos, y el otro la barranca donde se quemaban la basura y las cosas inmundas, para convertirse todos juntos en el infierno.
La verdad más importante que subyace en este análisis es que el símbolo del fuego en las Escrituras es el símbolo de la purificación y el arrepentimiento del espíritu al enfrentarse con su propia conciencia, que el infierno como tal, como un lugar de condenación eterna donde el fuego pues, se va a encargar de castigar a los pecadores por los siglos de los siglos, y que no puede existir, porque lo que está sentenciado a condenación eterna es el pecado, pero no el pecador. Esto lo dice el Apocalipsis 19:10, y esto se ha sabido siempre. Fíjense en este texto: Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esto aparece en Salmos 49:15. ¿Y qué me dicen de este otro? Será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Lo menciona Isaías en el capítulo 28:18. ¿Y este? Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aparece en Mateo 16:18. Desde luego resulta interesante descubrir que existen más versículos bíblicos acerca del infierno que los que existen acerca del cielo. He aquí algunos versículos del Antiguo Testamento que pudieran sugerir el infierno, aunque no utilizan esa palabra. Fíjense, en Daniel 12:2 se revela lo siguiente: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Aquí el fuego ya ven que es descrito como eterno. Fíjense en este párrafo de Isaías 66:24. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. En esta escritura se habla de un lugar en el que el fuego no se apaga. Si nos vamos a Deuteronomio 32:22, allí se enmarca un lugar donde Dios derrama su ira. Fíjense bien: se ha encendido el fuego de mi ira que quema hasta lo profundo del abismo, devorará la tierra y sus cosechas y consumirá la raíz de las montañas. En Salmos 55:15 se sugiere un lugar como el reino de la maldad. Fíjense: que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. ¿Qué les parece? Pero no he hecho más que empezar. No se muevan, que lo que viene ahora les va a dejar con la boca abierta. Al regreso, siéntense bien en una silla. Hasta ahora. Da la impresión de que el infierno como concepto se inventa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1:9, aparece lo siguiente: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. En el Apocalipsis 14:10-11 se habla del anticristo. Dice así: beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero.
El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. El infierno es un lago de fuego ardiente, como lo describe Apocalipsis en el capítulo 20, del 14 al 15. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Pero claro, se preguntarán ustedes, ¿esto solo lo dice el cristianismo y la Iglesia Católica? ¿Qué dicen otras religiones? Bueno, pues algunas teologías del infierno ofrecen detalles gráficos y muy siniestros. Por ejemplo, el Naraka del budismo, ¿verdad? Uno de los 6 reinos del Samsara. Las religiones con una historia divina lineal a menudo conciben el infierno como infinito. Por ejemplo, las creencias del cristianismo, ¿verdad? Las religiones, por otra parte, con una historia cíclica, suelen mostrar el infierno como un periodo intermedio entre encarnaciones. Por ejemplo, el Diyu, reino de los muertos de la mitología china, lo ofrece así. El castigo en el infierno habitualmente corresponde a pecados cometidos durante la vida. A veces se hacen distinciones específicas con almas condenadas que están sufriendo por cada mal cometido, ¿no? Ahí tienen el mito de de Platón o el poema de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Mientras que otras veces el castigo es general, con pecadores que son relegados a una o más cámaras del infierno o niveles de sufrimiento. Por ejemplo, según Agustín de Hipona, los niños no bautizados, aunque privados del cielo, sufrían menos en el infierno que los adultos no bautizados. También en el Islam y el cristianismo, de todas maneras, la fe y el arrepentimiento pues tienen mayor importancia que las acciones en determinar el destino del alma después de la muerte. El infierno es usualmente imaginado como poblado por demonios y diablos, ¿verdad?, quienes atormentan a los condenados. Muchos son gobernados por un rey de la muerte. Ahí tienen a Nergal, aquel dios sumerio, babilonio, ¿verdad?, señor de los muertos, ¿verdad?, o Alama, que era un dios benigno en el hinduismo, y Satán, naturalmente, entidad que representa la encarnación suprema del mal. Otras concepciones del infierno pues suelen definirlo de forma abstracta, ¿verdad?, como un estado de pérdida más que una tortura en un lago de fuego, literalmente bajo tierra. También hay quien entiende que los muertos no están conscientes y que el infierno no puede ser un lugar abrasador de tormento donde las personas malvadas pues vayan a sufrir después de la muerte. El infierno, el Hades o el Sheol, o como quieran llamarle, fueron en realidad metáforas que de manera gráfica trataron de explicar una actitud y un punto de vista determinado. Claro está, basado en el análisis psicológico, se asume al infierno como un estado en donde se entra por voluntad propia, al igual que el paraíso, ¿verdad? En otras palabras, se trata de un estado emocional y un punto de vista, ¿verdad?, al que se accede por el libre albedrío, explicando así los estados agónicos o de perpetuo dolor y sus contrapartidas de placer y bienestar que experimentan los seres humanos y que son expresadas como emociones. Bueno, pues en épocas antiguas, la mejor forma de ejemplificar estos temas era siempre de forma gráfica, y lo hacían como más fácil de comprender para muchos, ¿verdad? Yo tendría que decirles que basados en los criterios, en las experiencias y enseñanzas de cada uno, el infierno tiene muchos puntos de vista o muchas perspectivas, ya que lo que pudiera ser considerado como loable para unos, pues para otros pudiera ser deplorable y viceversa. Es decir, el bien y el mal no son conceptos absolutos, son relativos. Lo que es bueno para unos puede ser el más execrable de los males para otros y viceversa, ¿verdad? Estos puntos de vista discreparían en distintos lugares y tiempos. Un ejemplo de ello pues lo pueden ver en los primeros años del cristianismo. Existían muchas acciones consideradas como herejías,
señalando, pues qué les diría yo, un estilo de vida muy específico que había que seguir para alcanzar la gloria. Dentro de este contexto se señalaba a cualquiera que pecaba o que no seguía el camino señalado como condenado al averno, al infierno, ya que se enseñaba concretamente qué era lo bueno y qué era lo malo. En definitiva, qué era lo adecuado. Desde este punto de vista, el ser humano se enfrenta a demonios y llega a acceder al infierno basado en sus criterios, pero los demonios actuales son otra cosa, son las emociones negativas, esas que ya conocen bien, la depresión, la ansiedad, la desesperación y muchas otras. Se podrían citar pues montones, ¿verdad?, hasta llegar al punto agónico, que es el infierno en sí, en forma literal, que es cuando no se ve la salida a un problema particular. Además, el infierno puede ser tomado o interpretado de diferentes formas según la religión o ideología de que se trate. Se podría decir que es un recóndito pensamiento y arrepentimiento que se crea por las malas acciones que llegan a hacer en algún momento, ¿verdad? La teología cristiana ha discutido la noción de infierno a lo largo de su historia. En un tiempo no hubo duda de que se trataba de un lugar, el lugar en el que se castigaba eternamente a los pecadores, en el que los tormentos no podían ser conmutados, aunque, como señala la Enciclopedia Católica de principios del siglo XX y una de las obras más vastas del catolicismo, el dogma católico no rechaza el suponer que Dios pueda, a veces por vía de excepción, liberar un alma del infierno. Sin embargo, la misma enciclopedia dice que los teólogos son unánimes en enseñar que tales excepciones nunca se han producido y nunca se producirán. También acerca del uso del término fuego, pues no hay suficientes razones para considerar el término como una mera metáfora. Sin embargo, es muy curioso, fíjense, el 28 de julio de 1999, en la catequesis que impartió ante 8.000 fieles en el Vaticano el Papa Juan Pablo II, no tuvo ningún problema en afirmar que las imágenes con las que la Sagrada Escritura presentaba el infierno debían ser interpretadas correctamente, porque indicaban la completa frustración y vacuidad de una vida sin Dios. El infierno, indicaba el Papa, es más que un lugar, una situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. Y bien, aunque para algunos estas palabras del Papa provocaron una gran polémica, no se niega la existencia del infierno, pero se le da un sentido más espiritual, antes que un sentido más concreto y material. Ya saben que algunos fieles y teólogos, como Hans Küng, han rechazado la existencia del infierno por considerarla incompatible con el amor de ese Dios que dicen omnipotente, mientras que otros teólogos afirman que Dios aplica la justicia al enviar al infierno eterno a las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, esta concepción de Juan Pablo II no coincide para nada con el criterio del actual Papa Benedicto XVI, que llama a la lucha ideológica contra el pluralismo moral y la modernidad, e incluye reponer el infierno con mayúsculas, dejando claro que el infierno del que se habla poco en este tiempo existe y que es eterno. Y además añade que el verdadero enemigo es unirse al pecado que puede llevar a la quiebra de la existencia, siempre dibujando la figura de un Dios de justicia y por tanto un Dios castigador. ¿Quieren saber lo que opinan los testigos de Jehová? Bien, pues ellos creen que en el infierno, al que llaman Hades, que para ellos es el sepulcro común de la humanidad y no un lugar de castigo y tormento, pues el infierno de fuego nunca ha sido parte de las doctrinas
este grupo, los testigos de Jehová, y afirman que el creer en ellos sería difamar a Dios al contradecir la idea de mostrar a Jehová como un Dios de amor. Afirman que la idea del infierno es precristiana y proceden de la mitología de Mesopotamia. Les seguiré hablando, solo estoy empezando, no tienen ni idea de lo que viene a continuación. Permítanme un inciso. Hasta ahora. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los mormones, predica que el infierno es un lugar preparado desde la creación del mundo y dice que en él hay almas que no encuentran descanso y están en estado de miseria y de lamentación, conscientes de su estado caído y de su ruina espiritual. Es decir, que es una especie de cárcel de espíritus inmundos. Pero aún en este estado, el infierno es visitado y ministrado por ángeles que preparan aquellas almas que tienen opción para la segunda resurrección y para el juicio final. Según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el infierno no existe como un lugar físico en el que los perdidos sufren por toda la eternidad. Tal interpretación se basa en la secuencia de acontecimientos proféticos que son relatados en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, los que describen de manera el infierno, ¿verdad? Pues hablan del modo en que se utilizará para infligir una decisiva y final derrota al mal, eso que llaman la segunda muerte, describiéndolo como un fuego del cielo y como lo que les decía antes, un lago de fuego al cual serán echados Satanás y sus seguidores. Para esta denominación, los muertos permanecen en un estado inconsciente hasta la segunda venida de Cristo, momento en el cual serán resucitados. Claro está, esta creencia crece entre miembros de otras iglesias protestantes, a pesar de que no deja de resultar curioso, porque de aquí podría deducirse y concluirse que aún en caso de existir, nadie habría ido aún ni al cielo ni al infierno, porque este libro establece que el juicio final tendrá lugar tras la segunda venida de Cristo. Y como esta venida aparentemente no se ha producido, ¿verdad?, pues nadie ha podido ser todavía ni condenado ni salvado. Por tanto, nadie ha podido ir todavía ni a ese cielo ni al infierno. El judaísmo, al menos inicialmente, creía en el Sheol, como ya les decía, que se describe, pues eso, como una existencia sombría a la cual todos eran enviados tras la muerte. Este Sheol pudo haber sido, pues, poco más que una poética, ¿verdad?, de la muerte, de la ausencia de la vida, y no se refiere a una vida después de la muerte. Y es que en el Antiguo Testamento no se amenaza a los pecadores con ninguna vida de sufrimiento después de la muerte. La escatología judía distinguió siempre entre un lugar especial para los justos y otro para los condenados o réprobos. Ahí tienen a Ezequiel 32, del 17 al 22. Fíjense, desde el siglo II, el Sheol equivale para los rabanitas al Gehenna. También se conoce como Sheol Abadón, por este ángel del abismo que representa el mundo de ultratumba. Vean esto en Job 28, 22, y que se traduce como perdición. Pues bien, la religión judía negaba cualquier vida después de la muerte. Posteriormente, empezó a introducirse la idea de resurrección. Había en el judaísmo dos corrientes: los fariseos, que
que creían en la resurrección, y los saduceos, que la negaban. Pero la resurrección se entendía como una forma terrenal, se resucitaría para volver a llevar una vida terrenal. Eso sí, solo resucitarían los buenos. El castigo de los pecadores era la muerte eterna, que no era el infierno ni ningún sufrimiento de ultratumba, sino la ausencia de resurrección. La posición judía mayoritaria actualmente es que el infierno es un lugar de purificación para los malvados, en el que la mayoría de los castigados permanece hasta 1 año, aunque algunos pueden estar eternamente también. Y el Islam, pues prevé un juicio final para todos los creyentes, al igual que el cristianismo, y las referencias al fuego del infierno, pues debo decirles que abundan en el Corán también. Durante la vida, por ejemplo, los ángeles escribanos, uno a cada lado, ya saben que el de la derecha pues se supone que anota las buenas acciones, mientras que el de la izquierda anota las malas. Anotan las acciones de los seres humanos y dicen que estos serán juzgados de acuerdo con esos libros. El puente Sirat, delgado como un cabello, tiene que ser atravesado por los que se dirijan al paraíso, y aquel que se caiga, ya saben a dónde ir a parar, según ellos, a las llamas del infierno. En cuanto a la estructura de ese infierno islámico, el libro más descriptivo, sin duda, pues es el de las 1001 noches. En la noche 493, este libro habla de un edificio de 7 pisos separados uno de otro por una distancia de 1000 años. El primero es el único que se describe, los otros hay que imaginarlos. Está destinado a los que murieron sin arrepentirse de sus pecados, y en él hay montañas de fuego, con ciudades de fuego, que a su vez contienen castillos de fuego, con casas de fuego, que tienen lechos de fuego en los que se practican las torturas, y todo ello en un número de 70.000. ¿Quieren saber qué dice el hinduismo y el budismo? Bueno, creen en el infierno de alguna manera, aunque solo como escenario transitorio en el ciclo de reencarnaciones. El hinduismo cree en 21 infiernos en los que se pueden reencarnar los que han cometido faltas mortales. El Bhagavad Gita, incluido en el poema épico sánscrito Mahabharata, dice lo siguiente: el infierno tiene 3 puertas, la lujuria, la cólera y la avaricia, y en él caen los seres humanos de naturaleza demoníaca hasta ser aniquilados. ¿Qué les parece? Esta corriente budista reelaboró la doctrina hinduista, y su ortodoxia prevé esferas infernales en las que pueden reencarnar los mortales agobiados por eso que llaman un mal karma, es decir, deudas vitales, elecciones incorrectas, etc. Por otra parte, la esfera de los espíritus torturados por el hambre y la de los demonios en lucha también aparecen allí. El reino de los narakas es justo lo que pudiéramos llamar el infierno budista. Y de los egipcios y los griegos. Bueno, pues les diré que ellos enterraban a sus muertos y creían pues simplemente que sus almas quedaban con ellos en un lugar sombrío. Los hindúes mucho más antiguos, que habían inventado el ingenioso dogma de la metempsicosis, es decir, la reencarnación, jamás creyeron que las almas estuvieran en el subterráneo. Los japoneses, los coreanos, los chinos y esos pueblos de la vasta Tartaria oriental y occidental siempre ignoraron la filosofía del dichoso infierno o del subterráneo. Y en la mitología nórdica antigua, pues tengo que decirles también que existía un mundo tenebroso para las almas de aquellos a los que no se les concedía entrar en el Valhalla. Solamente los mejores guerreros eran llevados a esa casa techada con escudos de oro, y los que no iban allí eran entregados a Hel, diosa del mundo subterráneo, y que dio origen a la palabra Hell, infierno en inglés. También Voluspa, una de las Edas, ¿verdad?,
Esos poemas mitológicos de los antiguos escandinavos mencionan que en el reino de Hel el lobo destroza los cadáveres de los asesinos, los perjuros y los que sedujeron mujeres de otros. Y es la única alusión que existe a tormentos en esa mitología tan compleja. De los aztecas, ¿qué les puedo decir? Creían que todos los muertos iban al Mictlán, que era un lugar neutral que se encontraba muy al norte y era conocido también como el lugar de las flores blancas. Siempre estaba oscuro y allí residían los dioses de la muerte y en especial Mictlantecuhtli y su esposa Mictlantecihuatl, que literalmente significa señor y señora del Mictlán. Se tardaba 4 años en llegar al Mictlán y debían superarse unas pruebas dificilísimas. Por ejemplo, pasar una sierra donde las montañas chocaban entre sí, un campo donde el viento tenía cuchillas que rasgaban la piel y un río de sangre con unos jaguares increíblemente fieros, ¿verdad? El Mictlán significa lugar entre los muertos. Viene del náhuatl Mictli, que significa muerto, y Tlán, que significa contracción de Titlán, es decir, entre los muertos. Respecto al dios Mitra, les diré que se mantenía en aquella época la creencia de que el fin del mundo vendría acompañado de una gran batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Los seguidores de los dogmas de los sacerdotes de Mitra podrían aliarse en esta contienda del lado de los espíritus de la luz con lo que se podrían salvar. Los no seguidores irían irremisiblemente al infierno junto con Ahriman, el espíritu maligno adversario de Mitras, y también los ángeles caídos. Y es curioso, porque la doctrina católica del infierno le resultó tan desconocida a tantos avatares, tan desconocida al Dios del Antiguo Testamento como el propio Jesús. Según el relato del Génesis, fíjense, viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del ser humano sobre la tierra y que su corazón no tramaba sino aviesos designios todo el día, se arrepintió de haber hecho al ser humano, al hombre en la tierra, y dijo: voy a exterminar al ser humano que creé sobre la faz de la tierra, y con el ser humano también voy a exterminar a los ganados, reptiles y hasta aves del cielo, pues me pesa haberlos creado. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Lean el Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Este pasaje parece dejar perfectamente claras al menos 3 cosas. La primera, que Yahvé no era infinitamente sabio, ya que fue incapaz de prever que su creación se le iría de las manos, que fue infinitamente injusto, ya que castigó también a todos los animales y vegetales vivos por una maldad que teóricamente solo era obra de los seres humanos. Y finalmente, que al no tener otra forma de castigo posible, porque no había infierno entonces, tuvo que recurrir al famoso diluvio universal. Así que parece obvio pensar que Yahvé en esos días aún no podía disponer del infierno, que es el lugar natural a donde debe enviarse a los malvados y que, según cabe suponer, debía ser ya en esa época la residencia de Satanás, ese ángel caído que había truncado el destino feliz de toda la creación divina cuando, disfrazado de serpiente, por cierto una serpiente que hablaba, sedujo a Eva con una manzana. Y si repasan el capítulo 26 del Levítico y el 28 del Deuteronomio, donde se describen con minuciosidad todos los premios y castigos, vean Levítico 26, versículos del 14 al 45, y el Deuteronomio 28, en los versículos del 15 al 45, qué era lo que tenía previsto aquel Dios para quienes no cumplan o no cumpliesen sus mandamientos. Y podrán observar que Yahvé amenazaba al pecador con toda suerte de calamidades, de enfermedades y canalladas conocidas en aquel entonces, incluso, increíblemente, la de convertirle en un cornudo, porque decían, fíjese, decía
tomarás una mujer y otro la gozará. Le garantizó un sufrimiento continuo, insidioso y torturante en su vida terrenal, que acabaría al fin con su muerte. Pero no hay una sola palabra acerca de ningún infierno, tampoco de ningún cielo en el que seguir padeciendo el resto de la humanidad. Tampoco dijeron nada acerca del infierno los patriarcas hebreos, y es más sintomático todavía que hasta el mismísimo Moisés no mencionase nunca la existencia del infierno, a pesar de que hablaba familiarmente con Dios y que había sido educado en Egipto, tierra donde hacía ya siglos que creían en la vida después de la muerte y en los premios y castigos de ultratumba. ¿Qué les parece? No se me vayan, que enseguida regreso. Permítanme un inciso. Es evidente que el Dios del Antiguo Testamento, que era sanguinario y vengativo, que condenaba a quienes se apartaban de sus preceptos o atacaban a su pueblo fiel, o que hacían sufrir, ¿verdad?, todo tipo de muertes, plagas, catástrofes naturales, etc., y que castigaba las faltas de los padres hasta la cuarta generación. Lean esto en Éxodo 20, versículo 5. Solo podía recurrir a los suplicios mundanos porque desconocía cualquier otro tipo de castigo para después de la muerte. Claro está, con el Nuevo Testamento surge la figura de un Dios distinto, que ya no es aficionado a los degüellos masivos, sino que por el contrario propugna el amor al prójimo, aunque éste sea el mismísimo enemigo. Pero también se da un salto cualitativo hacia alguna parte cuando surge la Gehenna Ignis, o Gehenna del fuego. Así en Mateo se puede leer: todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la Gehenna del fuego. Esto está en Mateo 5, versículo 22, o algo más adelante, donde dice: si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna, Mateo 5, 29, como les decía antes. También en Marcos aparece el fuego eterno, o ignis inextinguibilis, cuando se dice: si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la Gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se consume. Aparece en Marcos 9, 43 al 49. Para los hebreos, según el Antiguo Testamento, los muertos se reunían tanto los buenos como los malos en el Sheol, donde llevaban una existencia sombría tanto unos como otros. Pero entrada ya la época helenística, según puede verse a través del segundo libro de los Macabeos, apareció la creencia en un doble estado tras la muerte, uno de felicidad para los justos y otro de falta de ella, que no implicaba tormentos físicos para los malvados. Durante los 5 primeros siglos de cristianismo, doctores y santos padres de la Iglesia tan importantes como Orígenes, como Gregorio de Nisa, Dídimo, Diodoro, Teodoro de Mopsuestia o el propio Jerónimo, defendieron que la pena del infernus era solo algo temporal, pero eso sí, en el concilio de Constantinopla en el 543
se declaró que los sufrimientos del infierno eran eternos. Esto se declaró mediante un dictamen político. El primer concilio de Letrán, en 1123, impuso como dogma incuestionable de fe la existencia del infierno, amenazando con la condena a prisión, el tormento y hasta la muerte a quienes lo negasen. Se abría así, claro está, un camino especial pues para uno de los negocios más saneados, más lucrativos y más descarados del mundo, cuando, obrando en consecuencia, se anunció a los aterrorizados clientes del infierno, es decir, a todos los creyentes, que podían comprar el rescate de sus almas pecadoras si antes de morir legaban sus riquezas a la Iglesia y contrataban la celebración de misas de difuntos en su honor. ¿Qué les parece? La escolástica medieval inventó dos tipos de penas infernales, las de daño o ausencia de la visión de Dios y las de sentido, que eran los diferentes suplicios, y en especial los relacionados con el fuego, a que se hacía merecedor cada especie de pecado. La iconografía católica de esta época, inspirada en textos apócrifos declarados oficialmente falsos, por ejemplo como el Evangelio de Nicodemo, fue la encargada de popularizar las horrendas imágenes de un infierno que ha aterrorizado a decenas de generaciones hasta el día de hoy. En este contexto, en el siglo XIII, se inventó una de las claves del negocio eclesial, el purgatorio, que es un estado de expiación temporal en el que supuestamente se encuentran las almas de todos los que, aun siendo pecadores, han muerto en gracia de Dios. Este sofisticado subterfugio, ¿verdad?, que permitía el rescate del alma de cualquier pecador que hubiese sido previsor y generoso para con la Iglesia, fue la clave para la venta masiva de indulgencias entre los católicos, un negocio escandaloso que alcanzó su cota de máxima corrupción en el siglo XV y que desencadenó la Reforma protestante de la mano de Martín Lutero. Antes de este desenlace, y por si había alguna duda, el Concilio de Florencia, en el año 1442, había declarado que cualquiera que estuviese fuera de la Iglesia católica caería en el fuego eterno. Con la invención del infierno y el purgatorio, la Iglesia católica dio otro de sus habituales y rentables saltos teológicos sobre el vacío, construyendo un instrumento eficaz y demoledor de extorsión, basándose en unos pocos versículos que no significan lo que se pretende y que con mucha probabilidad son interpolaciones muy tardías, quizás realizadas durante el concilio de la Odisea en el año 363 y en cualquier caso ajenas, muy ajenas al discurso de Jesús. De todos modos, tal y como sostiene el gran teólogo católico Hans Küng, Jesús de Nazaret no predicó sobre el infierno, por mucho que hablara del infierno y compartiese las ideas apocalípticas de sus coetáneos. En ningún momento se interesa Jesús directamente por el infierno. Habla de él solo al margen y con expresiones fijas tradicionales. Algunas cosas pueden incluso haber sido añadidas posteriormente. Su mensaje es sin duda alguna Evangelion, es decir, evangelio, o sea, un mensaje alegre y no amenazador. Pero claro está, seguramente ustedes, con sobrada razón, podrán arguir finalmente, pero si no existe el infierno, ¿cómo es que Jesús fue tentado por el diablo y se pasó una buena parte de su vida pública expulsando demonios del cuerpo de la gente? Aunque se trate de un pasaje escabroso, porque habiendo ido solo al desierto, siempre queda la duda de cómo pudieron enterarse los evangelistas de lo que allí sucedió, si allí no había nadie. Para responder a esta cuestión hay que tener en cuenta varias cosas. La idea del diablo y sus legiones de demonios procede de la religión pagana persa y penetró en el judaísmo y en el Antiguo Testamento en la época de dominación persa, es decir, en los siglos
sexto, cuarto antes de Cristo, ¿verdad? La creencia en los demonios siempre fue secundaria para el judaísmo, aunque en determinadas épocas de crisis sociopolíticas, como lo fue la de Jesús, y lo es también la época actual, pues se produjesen fenómenos de intensa creencia popular en esos seres malignos, a pesar de que Jesús compartió con sus coetáneos la creencia en los demonios, pues ya ven que en su mensaje no les concedió la menor importancia ni preponderancia, salvo la de ser una imagen de contraste para su evangelio o buena nueva. Y finalmente, en los días de Jesús, muchas enfermedades como la epilepsia o diversidad de trastornos psiquiátricos eran atribuidos a la posesión demoníaca. Todavía hoy sigue así. En definitiva, el Jesús del Nuevo Testamento no creyó para nada en la existencia del infierno católico, ni siquiera en la del persa, origen de los demonios, que tanta fama le dieron al ser expulsados de algunos de sus seguidores. Y la razón es bien simple. ¿No creen que resulta una contradicción admitir el amor y la misericordia de Dios por un lado y al mismo tiempo la existencia de un lugar de torturas eternas? ¿De verdad piensan que existe el infierno? Busquen la respuesta en su interior. Y si hayan fuego dentro de ustedes mismos, tal vez. Pero si hayan luz, ciertamente el infierno no existe, ni existirá jamás. Pero no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.